Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santa y bendita presencia nos guía a toda verdad. Damos gracias que en esta mañana el Señor nos permita, queridos hermanos, traer una palabra de vida para nuestra vida. Bendecimos a los hermanos, bendecimos a todos aquellos que en esta mañana y siempre se conectan con nosotros. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca. Que en esta mañana el interés por buscar su palabra, el interés por oír su palabra, es una buena señal en la vida del creyente, es una buena señal en nuestra vida, porque en veces necesitamos nosotros, queridos hermanos, manifestar señales de búsqueda, manifestar señales de interés, manifestar señales que realmente nos hagan entender los propósitos divinos en el Señor. Qué importante es buscar siempre el respaldo divino. Qué importante nosotros, queridos hermanos, es buscar siempre que Dios, hermano, esté hablando a nuestro corazón. Eso es muy importante en nuestra vida para todo aquel que es cristiano, para aquel que anhela y busca recibir una palabra de parte del Señor. Es una bendición que las almas tengan interés por el Señor. Y estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos donde los hombres cada día, queridos hermanos, van a alejarse, apartarse del Señor. Los hombres cada día van a tomar decisiones equivocadas. Cada día hay el desprecio, el rechazo hacia Dios. Cada día pensarán que la gente está haciendo lo correcto, porque se creen buenos, porque se creen santos, porque creen que en ellos no hay un delito, una equivocación. Pero en este camino, Dios no piensa como nosotros, Dios no actúa como nosotros. Por lo tanto, nos hace ver la diferencia entre los pensamientos del hombre y los pasos del hombre. Y verá, queridos hermanos, que cada día en nada nos parecemos al Señor, aunque el propósito es parecernos cada día más a Él. Hoy quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana, que llama mi atención. En este camino, queridos hermanos, es buscar realmente a nuestro Señor. En este camino realmente, hermanos, nos debe de interesar realmente levantarnos cada mañana y realmente, queridos hermanos, entregarnos a esa voluntad divina. Qué rico es nosotros poder entender la necesidad que tiene el alma de nuestro Señor Jesucristo. Usted como hijo de Dios, como una hija de Dios, siempre, hermano, en su corazón debe de haber una necesidad. No te desconectes de Dios. Lo que Dios está haciendo, hermano, nuestro Señor Jesucristo está haciendo todas las mañanas, es siéndole al ver el hombre el error que cometió, la culpa que hizo, la falla que hizo, pero siempre con la bendita gracia de decirle: vuelve a casa. Lo que el Padre quiere, hermano, es que el Hijo vuelva a casa. El hombre se arrepiente y vuelva a casa, que vuelva a retomar el camino, que se levante, que reconozca que se equivocó, reconozca que falló, y es todo lo que Dios quiere. Es todo lo que Él necesita saber de nosotros, que reconozcamos, queridos hermanos, que hemos fallado. Es todo lo que Él quiere. Pero en su vocabulario, Él busca que nosotros seamos responsables en nuestras acciones. Él busca que seamos nosotros responsables porque eso librará al hombre de ser verdadero. Verdadero no es alguien que no falla. Verdadero también es aquel que, queridos hermanos, que reconoce sus equivocaciones. Aquel que reconoce, ese también es verdadero. Verdadero no es decir: no fallo, no peco, no me equivoco. Eso es verdadero también. Pero también, así como Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Así como todo, Dios ama al hombre sin medida, por cuanto dio a su Hijo, hermano, pero también Él se enoja, hermano. O sea, que no estoy diciendo que Dios falla, que Dios se equivoca. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene dos partes, nada más que en nuestra vida. En nuestra vida ni tampoco estoy diciendo de que Dios es luces y niebla. Lo que estoy diciendo es de que Dios es justo.
Y nosotros en nuestra justicia, queridos hermanos, la vida del hombre también tiene dos cosas. Unas veces las cosas las hace bien y otras veces las hace mal. Pero eso no impide que nosotros no podamos seguir caminando. Eso no impide que nosotros no podamos seguir buscando. Eso no impide que nuestra vida se estanque. Eso no impide que nuestra vida no continúe. Lo que impide, hermano, es que nosotros es el reconocer que nos equivocamos. Eso es lo que impide al hombre. Y es lo que Dios pide, hermano, de todo hombre, que se arrepienta en todo lugar. Porque Dios dice, hermano, busca que el hombre se arrepienta, cosa que reconozca, solamente que quiere que reconozca, pero sinceramente reconozca que se equivocó. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es que el hombre siga caminando. Vivimos tiempos muy delicados, muy delicados para la fe, por cuando los hombres cada día se alejan de Dios. Los hombres cada día en su corazón se alejan de Dios y físicamente se alejan de Dios. Cada día vamos a encontrarnos iglesias cada vez más vacías. Y no es porque haya malos predicadores, sino porque es profecía. La profecía nos enseña, queridos hermanos, que los hombres en el último tiempo dejarán de amar a Dios, aborrecerán las cosas de Dios, apostatarán de la fe, o sea, dejarán de tener sus principios, obedece a los principios que Dios se lo ha enseñado, se olvidarán de las enseñanzas de Cristo. En los últimos tiempos la gente se volverá más mala, habrá mucha maldad en su corazón, habrá mucha rebeldía, habrá mucho pecado en el corazón de ellos. Siempre estarán en oposición a nuestro Señor. Siempre estarán en oposición a su palabra. Siempre serán cristianos, simplemente como sello de una religión, pero no como sello de una convicción. De convicción de que somos de Cristo. Por eso, queridos hermanos, estamos viviendo tiempos donde la iglesia no tiene devoción, donde el creyente no tiene una vida devocional con el Señor, donde el creyente no tiene una vida en el Espíritu, una dedicación en el Espíritu, donde el creyente no tiene metas en su vida diaria, no se propone nada en su vida diaria. No hay esperanza, no hay propósitos y no abre su boca porque la Escritura dice que el necio, a Dios no le agradan las palabras del necio. Así que si no vamos a cumplir nosotros, mejor no te atrevas a hablar, porque hará que Dios, dice, destruya la obra de sus manos, dice en Eclesiastés 5, versículo 1. Porque a Dios no le agrada a la gente que promete y no cumple. Y es mejor a veces que el hombre se quede callado. Porque, hermano, porque una de las cosas que pasó en Egipto, cuando sale el pueblo de Israel hacia el desierto, queridos hermanos, su propósito de ellos es regresarse. Muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto. Muchos de ellos murieron en el desierto. Lo que quiero decirle, queridos hermanos, que en este tiempo la gente va a querer regresarse. Tiene mucho deseo de regresarse. Ellos dicen que pensaban en los satisfactorios de los alimentos, de las delicias, de los deleites, de la vida. Hay gente que ya está mirando hacia atrás. Hay gente que menosprecia el tiempo que estuvo del cristianismo. Hay gente que si solo porque son cristianos, si no, hermano, ya estuvieran en el mundo. Ya estuvieran, queridos hermanos, ahí. Desearían. Dice en el libro de Números 11, versículo 5. Ellos pensaban en su nostalgia, decían, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos.
y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino que este maná ven nuestros ojos. ¿Sabe cuál fue el problema de este pueblo? Hermano, es que se encendió la ira de Dios sobre la vida de ellos. Dice que había gente extranjera que se mezcló con ellos y los hizo recordar las delicias del mundo. Los hizo recordar los vicios, les hizo recordar los bailes, les hizo recordar la música mundana, les hizo recordar los insultos, les hizo recordar el homosexualismo, el lesbianismo, el sexo ilícito, les hizo recordar los robos, les hizo recordar los fraudes, les hizo recordar una vida lejos de Dios, les hizo recordar el pecado, o sea, todo lo que va en contra de nuestro Señor. Les hizo recordar a esa gente extranjera que no tienen no están involucrados nada con Dios. Una gente que se mezcló, dice la palabra extranjera significa gente promiscua. Un promiscuo. Gente, hermano, que se involucra en todo. Qué tremendo. Por eso dice, hermano, que esta palabra, persona que mantiene relaciones sexuales con varias personas, o sea, se mezcló con idolatría. Esta palabra promiscuo significa sin orden, significa mezclado confusamente. No tienen una convicción de su religión, no tiene convicción de lo que hacen en el Evangelio. Dice que promiscuo significa una persona sin orden. No es una gente disciplinada, no es una gente firme, no es una gente de decisión delante de Dios. Dice que eso significa extranjeros, gente promiscua, gente que vive en desorden, gente que no les importa, queridos hermanos, las cosas de Dios. Esta palabra promiscuo, hermano, dice que ellos, o sea, los israelitas se dejaron llevar por esta gente. Esta palabra, la palabra extranjera significa chusma, significa multitud, significa pagano, significa mundano, un mundano. Se juntaron con gente mundana, se juntaron con gente humana, gente que no les interesa un cambio en el Señor. Por eso estamos hoy en peligro, hermano, porque la gente quiere regresarse a Egipto. La gente quiere regresarse a una mentalidad que tenía antes. Desearía no ser cristiano. Desearía no haber conocido a Cristo. Desearía no haber conocido el Evangelio. ¿Por qué la gente se vuelve atrás? ¿Por qué la gente no permanece en Dios? ¿Por qué la gente tira las cosas? Porque tiene un deseo profundo de volverse al mundo. Tiene un deseo profundo de regresarse a Egipto. ¿Qué lo echó a perder? Las amistades, la gente con quien se involucraba. Por eso es importante entender, queridos hermanos, que usted debe de entender que es muy delicado, hermano, andar con gente que no tienen temor a Dios. Hay cosas que parecen buenas, pero son malos. Muchas gracias, queridas hermanas Leti. Muchas gracias, Carlita. Dios te bendiga. A todos los hermanos y hermanas en esta mañana. Muchas gracias por sus deseos. Vemos que, queridos hermanos, querían regresarse a Egipto. Solo la gente que se arrepiente de ser cristiano se vuelve atrás. Solo la gente que se arrepiente de haber conocido el camino del Evangelio se vuelve atrás. Todo aquel que se arrepiente de no servirle al Señor, de no seguir firme en el Señor, desearía ser un mundano, desearía ser un pagano, desearía ser un hombre que no conociera a Dios. Según la Escritura acá dice, y le voy a comprobar por qué. Porque dice, es que yo no estoy seguro, mi firme. Mira, todo aquel que da un paso atrás, su deseo
Su deseo es ese. Todo aquel que se aleja de Dios, todo aquel que ya no tiene firme en sus convicciones delante de Dios, está dando un paso atrás, no está caminando. Caminar significa caminar con Cristo, significa ser obediente en todo lo que Él manda. Pero dar un paso atrás, dice que no agrada el alma, no agrada a Dios. Si retrocediera, dice, mi alma no agradaría. Si doy un paso atrás, si ya no me congrego, si ya no busco a Dios, si ya dejé de asistir las veces que sea necesaria, yo estoy dando un paso atrás. Estoy dando un paso atrás. Cuando ya al hombre ya no le importa, ya no encuentra la delicia en ir hacia adelante. Por eso la palabra oveja. La palabra oveja significa el que va hacia adelante, no el que da un paso atrás. Los extranjeros lucharon. Los extranjeros, queridos hermanos, aquellos que en su vida, hermanos, son gente que promiscua, gente en desorden, gente en desobediente, gente que no teme a Dios. Por eso es importante, queridos hermanos, es importante entender que mi Señor Jesús, ¿a qué vino a esta tierra? Vino a hacernos libres del poder del maligno. Vino a hacernos libres de este mundo, a sacarnos de este mundo. Pero usted sabe que este mundo está bajo el poder del maligno. Juan 5, versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la verdad y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos, amén. Sabemos que somos de Dios. Y sabemos, dice, que el mundo entero está bajo el dominio del diablo. Está bajo el poder del maligno. Lo sabemos, pero dice, nos ha dado entendimiento para saberlo, nos ha dado entendimiento para entenderlo. Que en el mundo, no es el mundo global, son las amistades. La gente que piensa, si algo tenemos que cuidar mucho nosotros en este tiempo, es no pensar como ellos, no actuar como ellos. Es importante entenderlo, queridos hermanos, que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, hermano, no deben involucrarse en la vida de la gente, porque lo va a arrastrar. Por eso esta palabra maligno, significa influencia, significa no te dejes llevar. Eso es maligno, no te dejes llevar. Maligno significa también delincuente, vicioso, pecador, malvado, malas cosas. Significa culpable, significa perverso, significa crimen. Lo que está diciendo, hermano, que cuando habla del maligno, está hablando de personas. Que no te involucres con personas, porque los hijos de Dios han entendido bien quién es el verdadero Dios, dando a entender que nuestro Dios no es de este mundo. Lo que está diciendo, hermano, que ni obedecemos al príncipe de este mundo, que no tienen ninguna relación. Lo que estaba diciendo es que no tienen ninguna relación. El Dios de este mundo, el diablo, queridos hermanos, que el Señor lo reprenda, no tiene ninguna relación con mi Señor Jesucristo. Ninguna. Lo que está diciendo, dice que, hermano, que sabemos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el maligno. Tenemos que tener mucho cuidado con delincuentes, con amigos delincuentes, con amigos viciosos, con amigos fascineros, aquellos que te encanta, que te endulzan, aquellos que te animan, que crees que son buenas personas. Aquel que es malvado, que odia a Dios. El hombre, aquel que rechaza a Dios, aquel que sus obras son malas.
Enfermo también significa enfermo, hermano, alguien hermano, que moralmente es culpable, tiene un pésimo testimonio moral. Eso se llama maligno. El problema del hombre, queridos hermanos, de los egipcios que se regresaron, fue que se encontraron con este tipo de gente, con viciosos. Eran amigos de viciosos, eran amigos de delincuentes, eran amigos de malvados, eran amigos de estafadores, eran amigos que hacían cosas malas, eran amigos de homosexuales, eran amigos de lesbianas, eran amigos, queridos hermanos, de progresistas, eran amigos, queridos hermanos, de la gente mundana. Tenemos un problema hoy en día en la iglesia. El problema de la iglesia, hermanos, es que hay muchos creyentes demasiado confiados. Confían mucho en su religión. Confían mucho de que son cristianos y creen que tienen un poder que los cubre. La Escritura dice que Dios, hermano, Dios pone un vallado de ángeles en aquellos que le temen. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No dice de aquel que es cristiano. No dice de aquel que cree en él. Dice que aquellos que son temerosos, Dios, hermano, pone un vallado de ángeles. Dios pone protección alrededor de ellos. Pero el hombre, hermano, se ha confiado mucho que es cristiano, se ha confiado mucho que es creyente, y ha bajado la guardia. Lo mismo pasó con los israelitas. Creían que Dios los protegía a pesar de que veían la nube, la columna. Dios los iba a proteger, hermano, al involucrarse con gente extranjera. Dice, hermano, que cuando se involucran con los extranjeros, con gente que no tiene nada que ver con Dios, queridos hermanos, ellos empezaron a desear también los vicios, empezaron a apreciar las cosas malvadas, empezaron a desear ser delincuentes. De repente empezaron a acordarse que todas esas cosas, eso lo hacían antes que vinieran al Señor. Se acordaban de una cerveza, se acordaban de los bailes, se acordaban de los insultos, se acordaban de las dobles palabras, se acordaban, queridos hermanos, de todo su desorden. Empezaban con los bailes, empezaban con una vida, queridos hermanos, que se los iba trasladando cada día más al mundo. El hombre dice que miente, por eso el hombre es mentiroso. Todavía se aleja de Dios, aparta de Dios y todavía cree que está bien delante de Dios. No reconoce que está mal. Por eso tenemos un problema hoy en día, que la gente ha estado demasiado confiada en su religión, en lo que hace. ¿Por qué, hermano? Porque bajaron la guardia. Tiene muchas amistades que dejan mucho que desear. Tiene muchas amistades con quien se relacionan, no tomando en cuenta, hermano, que la maldad, el pecado y el diablo habitan en el corazón de los hombres sin Dios. La maldad habitó en el corazón de este hermano del querubín. El pecado habitó en el corazón de los hombres. Y el diablo habita en aquellos que son opositores a Dios. La misión de los hijos de Dios, queridos hermanos, es traer almas a Cristo, es acercar almas a Cristo. Y no solamente a Cristo, sino a su reino. La misión de los hombres de Dios es llevar almas al diablo, es llevar almas al infierno, como lo hizo Judas. Judas quería arrastrar a mi Señor, queridos hermanos, hacia que Él perdiera su alma. Pedro quiso jalar a mi Señor Jesús hacia una vida mundana, hacia una vida humana, y no pudieron. Querían arrastrarse hacia el pecado, pero no pudieron. Porque Él estaba puesto sus ojos, Él creía realmente en Cristo. Las amistades harán que el hombre, por eso dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
Las malas compañías corrompen las buenas conversaciones. Su lenguaje cambia. Por eso el hombre es demasiado confiadísimo. Y cuando el hombre empieza a relacionarse con personas viciosas, delincuentes, hermanos que tienen pacto con el diablo, son adoradores de la muerte y los tratan como amigos, comen con cualquiera, son sus amigos, con gente pecadora, con gente que odia a Dios, con gente que blasfema en contra de Dios. Dice que la palabra maligno significa efecto, se llama influencia. Están siendo influenciados, están siendo atraídos, están siendo engañados. Lo mío pasó con, eso sí, interesante porque esta palabra maligno también es igual a la palabra extranjero. Eso significa extranjero, gente mundana. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo que hayan gente que su deseo sería no haber sido cristiano. El hombre que pone un pie atrás. ¿A dónde se fue el hijo pródigo? ¿No hacia el mundo? Dice que vivía perdidamente al principio. Que la pregunta es, ¿por qué él se fue ahí? No fueron los motivos, sino que había en su corazón, queridos hermanos, y juzgando un poquito el corazón de él. ¿No será que eso lo atraía? ¿No será, queridos hermanos, que el estar juntándose con gente empezaron a endulzar el oído? Endulzar el oído es que decirle, oye, como lo hizo la serpiente en el huerto, tómate una cerveza, fúmate un cigarro, ándate al mundo, experimenta el mundo, aléjate de Dios. ¿Sabe qué se siente estar lejos de Dios? ¿Sabe usted que este Salomón, cuando ve el libro de Eclesiastés, lo que escribió Salomón, después de que él experimentó que se siente estar lejos de Dios, que es estar siendo, y él dijo, no, todo es vanidad y aflicción de espíritu. No es bueno estar lejos de Dios. Me dediqué a revisar, dice en el libro de Eclesiastés 1, la loquera del hombre. Cuando el hombre está sin Dios, cuando el hombre está sin la palabra, cuando el hombre está sin el Espíritu, y dice, el hombre comete muchas loqueras. Cuando no tiene la palabra, no tiene el Espíritu, no tiene a Dios en su vida, comete loqueras, comete cosas que no lo entiende, comete actos, queridos hermanos, que se alejan cada día más de los propósitos divinos. Hoy los hijos de Dios, en lugar de traer almas a Cristo, ahora los hijos del mundo, los hijos del diablo, están ajalando las almas de Cristo, las están ajalando para ellos. Qué tremendo, hermano. Por eso dice Pablo que Gálatas 2, versículo 3, que esos extranjeros creyentes sin Dios, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos a la verdad, dice, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Quiere, hermano, que permanezca la verdad en tu vida, la verdad de Cristo, el Evangelio en tu vida. Entonces no accedas a las insinuaciones, dice, de un falso hermano que quiere llevarte a donde, al mundo. Falso hermano que quiere llevarte de nuevo a la esclavitud. Y dice, y alejarte de la libertad de Cristo. La libertad de Cristo. A pesar, dice que, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Cristo vino a darnos a hacernos libres. Porque vivíamos en este mundo, mas él dijo en Juan 17, mas no son de este mundo, mas nosotros no somos de este mundo. Falsos hermanos que dicen que querían reducirnos a esclavitud. Interesante, queridos hermanos, porque esta palabra reducirnos viene de la palabra katadolou,
en el griego, katadoulo en el griego. Esta palabra catálogo en la palabra reducirnos, significa esclavizar, significa, queridos hermanos, dice, servidor de uno mismo, significa humano, significa hacerse esclavo de uno mismo. No dice, oh, qué tremendo, hermano, reducirnos a una humanidad, a una naturaleza humana, a ser como éramos antes, sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu, sin el Evangelio, sin el reino de Dios. Quiere reducirnos a esclavitud, a estar de nuevos antes de que, así como que yo regresáramos a Egipto, como si regresáramos a la esclavitud. Por eso en Egipto la esclavitud reinaba en el corazón de los hombres, de los hijos de Dios. Porque, hermano, significaba que reducirnos significa, hermano, hacerse esclavo de uno mismo, significa humano, significa volver a ser humano y no divino. Significa ser yo y ya no Cristo nosotros. Por eso dice que esta palabra, que este mensaje, este número, o sea, el nombre que le puse, significa el hombre mundano. El hombre mundano tiene prohibido la libertad de Cristo. Tiene prohibido la libertad de Cristo. Dice que esos falsos hermanos nos redujeron a que nosotros nos volvamos humanos. Las malas amistades. Hermano, solo quieren que nosotros seamos como ellos, hombres viciosos, hombres peleoneros, hombres chismosos, hombres alejados de Dios, hombres que no nos importa la palabra, que no nos importa su presencia, que no nos importa lo que Dios está haciendo. Hombres, hermanos, que les gusta juntarse con gente desordenada. ¿Qué hace un cristiano juntándose con gente que ha dejado a su familia por casarse? Ayer me decía una hermana que un pastor va a casar a un hombre que se enamoró de una hermana que tenía poco tiempo de estar en una iglesia. Creo que 3 veces había ido a una iglesia. Y decían que el pastor los va a casar. Y dice que a ella le consta, hermano, que él es adorador de la muerte. Ahora el pastor los va a casar. Dejó a sus hijos, dejó a su esposa, y ahora los van a casar. Porque lo que quiero, queridos hermanos, es que los hombres hacen esclavos. A los hombres no le importa lo que Dios diga. A los hombres les importa lo que el hombre diga. Falsos hermanos que quieren reducirnos a la esclavitud. Hombres que entran, queridos hermanos, a llevarse a los jóvenes, a llevarse a las mujeres, a llevarse a los hombres. De tal manera que lo único que quieren es alejarlos de Dios. Lo único que quieren es apartarlos de Dios. Por eso decían, queridos hermanos, la importancia, queridos hermanos, de reducirnos. Estos hermanos que dicen que solamente quieren que se sirvan a sí mismos, que dejen de servir a Cristo, que dejen de ministrar a Cristo. ¿Quién te obligó a dejar el servicio a Cristo? ¿Quién te obligó? Queridos hermanos, yo cuando usted observe las Escrituras, nosotros a veces decimos es que el hombre dice yo no quiero servir a Dios. Pero literalmente, queridos hermanos, literalmente, la persona no lo dice. El que lo dice espiritualmente es Dios.
porque Dios interpreta las palabras del hombre. Usted revisa las escrituras y dice que Dios tomaba sus palabras, los tomaba de otra manera. Porque la escritura dice que Él mira y oye el corazón. El corazón habla diferente a cómo habla la boca. Si yo digo no, ¿por qué? Porque dice que el hombre miente. Pero si está diciendo aparentemente una verdad, dice en el Salmo 78 que le lisonjeaban, decían hermosas mentiras. Parecía una verdad, pero su corazón estaba mintiendo. La forma como lo estaba diciendo estaba mintiendo. Por lo tanto, quiero decir, queridos hermanos, que realmente el hombre, cuando habla, Dios no escucha sus palabras, Dios mira el corazón. Dios interpreta los lenguajes de una persona, lo interpreta de una manera diferente. Por eso, queridos hermanos, dice que vino a reducirnos. Al hombre dice, regrésate a Egipto. Por eso también dice en el libro de Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los de que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertad la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarlos que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Destruyó a aquellos que se regresaron. Los destruyó. ¿Por qué, hermano? Porque ellos rechazaron la amistad de Cristo, rechazaron el compañerismo de Cristo. Y hermano, y decidieron, queridos hermanos, tener amistad del mundo. Por eso estoy firmemente convencido de que Dios no me va a culpar de la sangre de muchos hermanos. Le voy a decir por qué. Porque, como dijo Pablo, porque yo siempre les dije lo que Dios quería que ellos hicieran. Siempre les dije lo que Dios dice, que hagamos lo correcto. Pero acá dice, queridos hermanos, de que aunque la gente va a querer echarnos la culpa a nosotros, que somos los culpables, que se alejan de Dios, están equivocados. Porque en ninguna prédica les decimos, no busquen a Dios, no se entreguen a Dios. Le decimos, cambien su vida. Por eso dice que estos hombres han entrado encubiertamente. Hombres impíos se convirtieron en la libertad. La gracia de Dios dice en un libertinaje. Convirtieron en la gracia en el libertinaje. O sea, que hacían lo que ellos querían. Hermano, pero acá dice que Dios los destruyó. Dios los destruyó, perdón. Dios los destruyó. Porque se juntaban con gente impía, gente violenta. Por eso la palabra también impío significa violentos, significa borrachos, significa viciosos, significa insultones, gente desordenada. Eso significa hombres impíos, hombres que dejaron de asistir. Por eso dice que corrompieron sus caminos, dice en Génesis 6, que corrompieron sus caminos, se alejaron de Dios, se apartaron de Dios. Ahora están con los bailes, hoy están con su cerveza, hoy están, hermanos, con sus aretes los hombres, hoy, hermano, hoy tan terriblemente tienen amistades homosexuales, lesbianas, y no pasa nada. Dice que estos hermanos, que decidieron regresarse, fueron muertos. Dios los mató. Porque esta palabra dice que reducirnos a esclavitud significa volverse humano, volverse desde el principio, antes que conociéramos a Cristo. Por eso la Escritura dice en Juan 3, dice que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ellos regresaron. Se hicieron esclavos, hacerse esclavo de uno mismo. Me voy a servir a mí mismo, me preocupo por mí mismo, veo por mí mismo. A mí no me importa el evangelio, a mí no me importan las cosas de Dios. Me voy a preocupar porque esté bien, porque esté sano, porque esté tranquilo, porque todo. Hermano, dice que así eran en Egipto, cuando en realidad se amargaron la vida. Segunda de Pedro 2:18 dice,
Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si hubieran ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermano, en veces duele ver a una persona que caminaba bien, pero en el momento que empezó a poner un pie atrás, su vida empezó a empeorar. Da triste ver a niños, jóvenes, que tomaron un mal camino. Yo he visto gente que estaban con nosotros. Hermano, por más que le decimos no lo hagas así, vuélvete a Cristo, se fueron en otras iglesias, empezaron con los vicios, empezaron con el libertinaje. Los hijos ya no van con el Señor, los hijos ya no buscan al Señor, los hijos ahora andan en malos pasos. ¿Saben por qué? Porque ellos habrán dicho en su corazón: ¿de qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve ser creyente? ¿De qué sirve? Dice, hermano, dice, porque se empezaron a juntar con gente viciosa. Dice que se enredaron otra vez, se reducieron a esclavitud. Se juntaron con gente desordenada, se volvieron humanos. Dice que se juntaron con el maligno. La palabra maligno, el Dios de este mundo, dice el maligno. Dice que los hijos de Dios sabemos que somos de Dios y el mundo está entero bajo el maligno. Va sobre gente viciosa, gente delincuentes, gente armada, gente prepotente, hombres que le pegan a su mujer, o mujeres que le pegan a sus, o sea, maltratan al esposo, hijos tremendamente en los vicios. Y son cristianos. No son cristianos, son mundanos. Ellos ya regresaron en su corazón, ya regresaron. La actitud es lo que nos hace regresar. Por eso estos israelitas que murieron en el desierto, por quererse regresar, ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. Nunca salió. Lo que tiene que salir de nosotros, queridos hermanos, es Egipto. Tiene que salir del corazón, tiene que salir de nuestro corazón. Pero ellos no sacaron a Egipto de su corazón, salieron de Egipto, salieron de un territorio físico. Pero hermano, Egipto nunca salió de su corazón. ¿Por qué? Porque tendían a buscar gente viciosa, gente delincuente, gente fascinera, gente que tiene, hermano, espíritu del diablo, gente que son pecadoras, hermano, que se oponen a Dios, gente peores que ellos, gente malvada, gente que va a saber cosas malas. Y aún hacer cosas malas es no, porque el que sabe bueno y no lo hace peca. Aún dejar de congregarse, aún de dejar de servir a Dios, aún de alabar a Dios, aún, hermano, de apartarse y de hacer las cosas contrarias a Dios, se llama mundanismo. Esto se llama palabra maligno. Eso significa maligno. Y eso fue lo que habían en los días de Génesis. Gente maligna, gente perversa, como los días de Sodoma y Gomorra. Gente viciosa. Gente, hermano, que según ellos eran cristianos. Pero esta mañana nuestro Padre Celestial quiero que el hombre recapacite. ¿Cuántos creyentes se volvieron al mundo? Por las amistades. ¿Cuánta gente, hermano, está sirviéndose a sí mismo y no a Cristo? Pablo lo dijo: si yo sirviera a los hombres no fuera siervo de Cristo. No hubo cambios en su vida.
sino que se identificaron con el mundo, volviendo a hacerse esclavo de este mundo. Hermano, ellos mismos buscaron volverse esclavo de este mundo cuando Cristo vino a hacernos libres de las tinieblas de este mundo, del maligno de este mundo. ¿Qué hace un cristiano en la mesa donde está emborrachándose? ¿Qué hace un cristiano y aún sea su padre, sea su madre? ¿Qué hacen ahí compartiendo doble sentido? ¿Qué hace un cristiano con gente donde hay música, participando con ellos? ¿Qué hace ahí? Porque su deseo es ser como ellos. Si usted abandona el camino de Dios, se aleja del camino de Dios, tenga cuidado y escudriñe bien sus deseos. No vaya a hacer cosa que esté pensando volverse atrás. Por eso Juan 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ese esclavo, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Dices, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos decían, nosotros no somos esclavos de nadie. Jesús le dijo, todo aquel que permanece firme en la casa de Dios es un hijo. Pero todo aquel que no está firme en las cosas de Dios, dice, no es de Dios. No es de Dios el acto que está haciendo. La persona puede ser de Dios, pero lo que está haciendo no es de Dios. Porque su deseo, tu deseo, queridos hermanos, es regresarse. Su deseo es volverse atrás. Dice que ya cayó en esclavitud. Una persona que no está firme en el Señor, no es fiel al Señor, ha dejado los cultos, ha dejado de buscar su palabra, ha dejado de congregarse, ha dejado, queridos hermanos, de estar firme en cada vez que Dios manda. Ya cayó en esclavitud. Y ellos dijeron, no, yo soy libre. Aquí estamos viendo una perspectiva de que estos hombres lo veían de una manera natural y Jesús lo veía de una manera espiritual. Si decimos ahorita, hermano, tú estás cayendo en esclavitud porque dejaste de servir a Dios, ya no asistes a la iglesia, ya no te importan las cosas de Dios, tú ya no participas con los hermanos, tú estás cayendo, no, ¿cómo voy a ser? Yo no soy, Cristo me hizo libre y soy salvo. La Escritura dice otra cosa. Jesús se lo dijo. Le digo, ustedes están en esclavitud. O cuando les digo a aquellos hombres, les digo, ustedes están ciegos. Y ellos dijeron, no, nosotros no estamos ciegos, nosotros profesamos ver. A Jesús le digo, bueno, entonces como profesan ver, se hacen acreedores a sus pecados. Jesús decía una cosa y ellos decían otra cosa. Jesús aquí les dijo, son esclavos, y ya dijeron, no somos esclavos. Jesús les dijo, ustedes están ciegos, y dijeron, no, no estamos ciegos. Jesús les dijo, ellos tienen pecado, y ellos dijeron, no, nosotros no tenemos pecado, el que tiene pecado eres tú, el que está ciego eres tú. Entonces le digo al Señor, ¿por qué quieren quitarme de su vida? ¿Por qué dicen, por qué mi palabra no haya cabida en su vida? Porque ustedes no obedecen. ¿Por qué no permanecen entonces? ¿Saben por qué? Porque es su deseo. Mira, hermano, el hombre que tiene deseos de volverse atrás, lo que menos piensa es en obedecer a Dios. El hombre que su deseo profundo es regresarse a los bailes, al alcoholismo, a los vicios, a todo eso, es porque nunca, hermano, sintió la necesidad de ser realmente un cristiano. Jesús dijo que los hijos permanecen en casa para siempre. Y ellos decían, no somos esclavos de nadie. Jesús quería convencerlos que eran esclavos de este mundo, y ellos decían que no. Hoy las personas no creen que están esclavizadas, porque su vida hace lo contrario a lo que el Señor manda. Una persona esclavizada hace lo contrario a lo que Dios manda.
Ser esclavo es ser humano. Es ser esclavo, es ser humano y mundano. Se servían a ellos mismos y servían a este mundo. Ser esclavo es ser humano y mundano. Pero Cristo vino a hacernos libres del maligno, de personas, de acompañantes. La gente piensa que juntarse con personas violentas, fumadoras, viciosas, mentirosas, engañadoras, que odian a Dios, no les va a hacer nada, porque confían mucho, queridos hermanos, su cristianismo. Cristo no protege a nadie por ser cristiano, protege a los hombres que son temerosos a Dios, a los que andan sumergidos, hermano, buscando realmente ser cambiados. Por eso dice la Escritura, hermano, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Porque Cristo murió por nosotros, hermanos, para librarnos del pecado de este mundo. Para librarnos, queridos hermanos, queridos, si llegáramos a caer, Dios nos libra si nosotros entendemos por haber fallado, porque a veces nuestro deseo es regresarnos al mundo. En este tiempo las personas serán altivas, serán arrogantes, serán soberbias. Será tan alta, capaz de reconocer que son esclavos, capaz de reconocer que son mundanos, capaz de reconocer que han dejado el Espíritu y han llevado una vida de esclavitud. Se están volviendo atrás, se están apartando de Dios y dice que todavía son libres. No, hermano. Están agradando más a los hombres, están agradando más al mundo que al Padre, que al Hijo. Agradan más a los hombres sin Dios que a los hombres y mujeres de Dios. Los ves escuchando mundanos, insultando, dando sentido. En los vicios, con gente con amistades de homosexuales, con lesbianas, iglesias progresistas, universalistas, que aceptan todo esto, desafiando a Dios, que ellos son más buenos que Dios. Si Dios dice que no, ellos dicen que sí, porque seguramente así lo hubiera querido Dios, como si tu Dios tuviera. El Dios que tuviéramos está muerto. Él mira y oye, resucitó. Jesucristo resucitó y está vivo, y Él es el que toma las decisiones en la iglesia, y ningún apóstol, ningún pastor, ni nadie en la tierra podrá cambiarlo. Nadie podrá cambiarlo. Con este salmo termino. Salmo 17:13 dice: levántate hoy, oh Jehová, sal a tu encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, libra mi alma con tu palabra. Obedecer a la palabra nos va a librar de la gente mala, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, de aquellos que quieran reducirnos a esclavitud. Mundanos, vuelvo a repetir, ¿qué significa mundano? Significa, hermano, significa esclavo. Mundano significa esclavo. Mundano significa esclavo. Hacerse esclavo de uno mismo. Oh, dice, líbranos, cuya porción la tiene en esta villa y cuyo vientre está lleno de su tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Esta palabra mundano aquí viene de la palabra brochón en el hebreo, que significa imponer restricciones, poner límites. Viene de la palabra poner lazo. Significa cualquier persona es capturado. Persona, mundano, significa una persona capturada. La palabra también mundano significa lanzar una soga. Significa persecución. Significa limitado a obedecer una orden. Eso significa mundano, limitado a obedecer una orden. Limitado significa una persona capturada, una persona en lazo, una persona, queridos hermanos, que se le fue impuesto restricciones.
también significa lazo. Lazo significa restricción de la libertad. ¿Qué es un mundano? Aquel que se puso límites. Aquel, queridos hermanos, que se puso una restricción. Aquel que se puso una prohibición. Porque están bajo el poder del maligno. Líbrame con tu palabra. Líbrame con tu espíritu. Líbrame con tu sangre. Pídele en esta mañana. De hombres mundanos. De hombres mundanos, Señor. De hombres que me impidan buscarte. De hombres, queridos hermanos, que restrinjan mi libertad. Por eso la palabra nos hará libre. La palabra mundano también significa ocupantes de esta tierra. La palabra mundano significa lo contrario al reino de Dios. Lo que representa que en este tiempo la gente quiere ser humano, la gente quiere ser mundano. Se puso una restricción, se puso la soga al cuello. Se puso restricción, decir, estoy limitado. Acuérdense que el pueblo de Israel, como estaba esclavizado, no podía ir a darle libertad en la alabanza, servirle a Dios, en buscar a Dios. Pero el Señor mandó a Moisés a hacerlos libres, porque ellos habían puesto restricción en su vida. Cristo está orando por ti todos los días, para que no haya restricciones en tu vida y te alejes de Él. Una persona, porque, siempre ponen restricciones, queridos hermanos, restringido. Significa limitar. Puso restricciones en su vida. Qué tremendo, hermano, de que el hombre ponga límites, que ponga restricciones en su vida para no buscar al Señor. Todo esto pasa, queridos hermanos, porque quieren ser mundanos. Restricciones significa, hermano, limitaciones impuestas. Son limitaciones. Acción dice reducir a menores límites. Buscaré poco. Serviré poco. O dejaré de servir. Dejaré de ir a la iglesia. Iré de vez en cuando. ¿Sabe que así piensa un mundano? ¿Sabe que así piensa una persona que desea no ser cristiano? Que desea no seguir a Cristo. ¿Sabía usted que así piensan las personas que se ponen restricción para no seguir a Cristo? Aquellos que nos reducen nuestra libertad. Aquellos, queridos hermanos, de que piensan igual. Usted no piense como las demás personas. Líbrame, Señor, con tu palabra. Dices de los malos con tu espada, con tu palabra. Líbrame, Dios mío, y la verdad nos hará libre. Líbrame de pensamientos mundanos, de no querer nada contigo, de dejar tirado, porque su deseo profundo es regresarse al mundo. Deseo profundo es, hermano, es realmente ponerse a restringirse. Dios se restringe en la oración, se restringen los cultos, se restringen, queridos hermanos, las oraciones, se restringen el servicio a Dios, se restringe la obediencia. El problema de Israel es que se topó con gente extranjera,
gente sin Dios. Les ministró los vicios de nuevo, les hizo recordar una vida pasada. El hombre que pone un pie afuera, que se aleja de Dios, el hombre que empieza a tener las acciones contrarias a las de Dios, su deseo es ser mundano. Su deseo es ser el mismo que antes era. Pero Dios nos da la oportunidad, queridos hermanos, de arrepentirnos de esta equivocación y de volver a los pies de Cristo. Nos da la oportunidad, queridos hermanos, de realmente de empezar de nuevo. Por eso dice aquí, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Quiero parecerme a ti. Quiero tener la mente de Cristo. Quiero parecerme a ti. No quiero ser mundano. No quiero tener una mentalidad humana que solo piense en mí. Que solo me piense agradar a mí mismo y agradar a los demás, menos a Dios. El hombre mundano tiene prohibido la libertad de Cristo. El maligno se lo prohibió. Las amistades, la forma de ser, las amistades no es precisamente la gente de afuera. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, un familiar, un papá, una mamá, un amigo, un vecino. Usted lo puede encontrar en el libro de Deuteronomio 13. La gente malvada que te aparta de Dios, queridos hermanos, es un mundano. La gente desearía ser mundana. La gente desearía ser simplemente un hombre. Y hay de aquel de que retroceda atrás. Dice cuya porción la vida la tienen en esta vida. Toda su vida está en esta vida. Se pusieron restricciones. Un mundano es aquel que se puso restricciones. Se prohibió a sí mismo las cosas de Dios. Ya no es un deleite, ya no es una delicia la palabra, ya no es una delicia el culto, ya no es una bendición, queridos hermanos, servirle al Señor. Hoy ya es un impedimento. Han estado viendo, han estado oyendo, queridos hermanos, malas enseñanzas. Que Dios nos ayude en este caminar. Pero nunca des un paso atrás. Vuelve a los pies de Cristo. Si te alejaste de Dios es porque un pensamiento te alejó. Un pensamiento de querer ser igual que ellos. Todo tiene que ver con un pensamiento. Porque han estado viendo amistades, comportan con gente. Por eso hay gente que no cambia, porque les gusta ese estilo de vida, ese comportamiento. Júntate con gente que camine. No con gente que está sentada, que hermano, su deseo todo el tiempo se quejan de las cosas de Dios. Para que no te venga algo peor. Que Dios te ayude, pero cuida tus amistades. No es que cuides elecciones, sino evangelízalos. Porque ellos te están evangelizando a ti, te están atrayendo a ti con su forma de ser. Piénsalo bien. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si tus pensamientos son divinos o son humanos. La gente mundana desea regresarse. Y hay gente que ya se regresó. Es cristiano en la iglesia, pero en su vida diaria le gusta estar, queridos hermanos, con los violentos, con los borrachos, con la gente desordenada, con la gente que no teme a Dios, como la gente que no les importa nada de las cosas de Dios. ¿Qué haces ahí? Dios te cuide, Dios te guarde. Ven a los pies de Cristo porque el Señor quiere cambiar tu vida. Él vino a hacernos libres de este mundo de esclavitud. Si Él dice nosotros estamos esclavos, Él decirle sí, Señor. Soy esclavo, las amistades, la forma de pensar de mí mismo me han alejado y apartado de ti. Te pido perdón. Perdóname, Señor, porque creí que estaba bien, cuando en realidad
estoy desobedeciendo. Confiésale delante de Dios, queridos hermanos, y ponte a cuentas con Él. Vuelve a casa, el Padre te está esperando. Hoy viernes, queridos hermanos, tenemos culto. Quizás en muchas iglesias tengan culto los viernes. Regresa a casa. Búscate una iglesia, congrégate en un lugar donde tu vida sea entregada hacia el Señor. Pero no sigas caminando alejado y apartado. No sigas caminando sin el Señor en tu vida. No te engañes de creer que puedes buscar a Dios en tu corazón, en tu vida, sin necesidad de congregarte. No te engañes. Búscate una iglesia, pero donde te sientas y te entregues a vida, no seas el mismo donde vayas. Pero si no, regresa a tu casa. Afírmate, dijo el Señor, y haz las primeras obras. Porque entonces vendrá a ti, entonces, dijo el Señor, verá, y quitaré tu candelabro. Que Dios te bendiga, hermano. Así que visítanos aquí en Cerrito Canacín, Yucatán, aquí cerca por el vivero de pescado, queridos hermanos, antes de llegar a Santana. Visítenos, traiga una visita, traiga a alguien, donde quiera que vaya, llévense a alguien. Decirle: yo no soy mundano, yo no pienso en alejarme y apartarme de Dios. Cada día busco a Dios. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Ven a casa, el Padre te está esperando. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Queridos hermanos, y les esperamos mañana con la voluntad del Señor, con una palabra de vida para tu vida. Y hoy, hermano, a partir de las 6 de la tarde estaremos transmitiendo el culto general. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. No te regreses. No te regreses en tu pensamiento y no te regreses en tus acciones. Que Dios te bendiga, hermano, y vuelve a casa. Bendiciones.